Y en esta mañana vamos a retomar nuevamente la serie de predicaciones que estamos teniendo en el libro de Samuel. Concretamente ya estamos en el segundo libro de Samuel y hoy veremos el capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Tengo un sueño. Así fue como se tituló a uno de los discursos más conocidos que dio un hombre llamado Martin Luther King. Este discurso lo dio ante una multitud de más de 250,000 personas en Washington. Eso ocurrió hace prácticamente 60 años, en agosto del 63. Como quizás muchos de nosotros sabemos, este hombre dedicó gran parte de su vida a luchar por los derechos humanos. Y en ese discurso que él tuvo, que se le ha titulado Tengo un sueño, una de las cosas que él decía fue: tengo un sueño. Sueño con que un día, en las rojas montañas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos puedan sentarse a la mesa de la hermandad. Era un sueño que evidentemente él tenía, un deseo que había en su corazón y que tristemente no llegó a ver, porque casi unos 4 años aproximadamente después él fue asesinado. Y aún en su país, Estados Unidos, como en el resto del mundo, se sigue tratando a las personas de manera diferente dependiendo del color de su piel, de su sexo, de su ideología, de sus creencias. Yo no sé cuántos de vosotros tenéis sueños también. Y no me refiero, hermanos y hermanas, a soñar con que me gustaría un día poder ir visitar París, hacer un viaje. No. Me refiero a tener un sueño con hacer algo grande para Dios, para el Señor. ¿Alguna vez tú has soñado, has deseado, has tenido en tu corazón la intención, la idea brillante de hacer algo especial para Dios? No un deseo egoísta, no un sueño pensando en ti mismo, sino pensando en Él. ¿Alguna vez hemos soñado o pensado en algo como esto? Bueno, el rey David, como vamos a ver en esta mañana, él un día tuvo un sueño, tuvo un deseo. Concretamente fue el de construirle a Dios un templo, un hermoso edificio donde el Señor habitara. Qué hermoso sueño, ¿verdad? Qué deseo más extraordinario. Esto lo tenemos concretamente, como he dicho al principio, en segundo libro de Samuel, capítulo 7. ¿Es legítimo tener esta clase de sueños? ¿Todos los sueños buenos realmente Dios los aprobaría? Al menos los primeros 3 versículos de este capítulo nos recuerdan, en primer lugar, que los buenos deseos no siempre tienen la aprobación de Dios. Dice versículo 1 del capítulo 7 que aconteció que cuando ya el rey David, habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Es interesante que este capítulo comienza informándonos de que justo en este periodo de la historia de Israel, el pueblo de Dios vivía un tiempo de paz y no de guerra. Estaban disfrutando de un tiempo hermoso.
Ya el rey David había vivido muchos años de dificultad, de dolor, de dificultades, ¿verdad? Muchísimas. Aunque es cierto que aún le quedaba por vivir muchos momentos malos en su vida, sin embargo, ahora, en este instante de la historia, David estaba gozando de un periodo donde sus enemigos ya no suponían un problema. Hemos básicamente leído en estos primeros versículos. Por tanto, ahora es un tiempo de disfrutar, un tiempo de reposo, de descanso, de vivir en paz, seguridad, tranquilidad, un tiempo para pensar, reflexionar, meditar en cómo estaba yendo su vida. Y David aprovechó ese tiempo de manera perfecta, muy hermosa, ejemplar, hasta el punto que un día, quizás estando en la terraza de su palacete, se dio cuenta de que él estaba viviendo en un pedazo de casa, en un hermoso palacio, y que al mismo tiempo el arca de Dios, que recordemos que ese mueble que había en el tabernáculo representaba simbólicamente la presencia de Dios en medio de su pueblo. Bueno, ahora ese arca habitaba en una tienda, entre cortinas, hemos leído en estos primeros versículos. Por tanto, él tuvo el deseo, el sueño, el pensamiento de cambiar la historia. Era algo incoherente de que él viviera en una casa de lujo mientras el arca de Dios permanecía en una tienda movible. ¿Por qué quería construirle una casa, un templo, David al Señor? Bueno, ya hemos visto lo que ha dicho el versículo 2. Básicamente, como ya he dicho, David vivía en una casa fabricada, en este caso de madera de cedro, se nos dice, un material sólido y resistente, buena madera. Ya la había construido, si vamos un poquito atrás, en el capítulo 5, ya se nos había dicho, capítulo 5, versículo 11, que David había recibido ayuda, que Hirán, rey de Tiro, le envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David, la casa de David. Y mientras él vivía en una casa que evidentemente era lujosa, el arca de Dios estaba pues en una tienda fabricada con pieles de animales, con tapices, con cortinas. David consideró que Dios se merecía lo mejor. En este caso, Dios se merecía tener un templo, un edificio especial para este Dios. Estaba convencido, como ya vimos en su momento un poquito más atrás, David creía que Dios se merecía lo mejor. Ahora la pregunta es, ¿lo mejor para quién? Porque a veces nosotros podemos decir, Dios se merece lo mejor, pero cuando estamos hablando de esta manera, lo que estamos diciendo es que queremos ver lo mejor para mí, lo mejor para nosotros. Realmente no estamos pensando en Dios, estamos pensando en nuestros intereses, no en los de Dios. David tuvo un buen deseo en su corazón, pero eso no significaba que por ser algo bueno, dicho deseo tuviese la aprobación de Dios. Hermanos y hermanas, no siempre las buenas ideas se tienen por qué poner en marcha. No siempre, al menos de una forma inmediata. Las intenciones, no cabe duda que las intenciones de David eran buenas, eran nobles, pero no era lo que Dios había planificado. Y esto a veces, aceptar esta realidad no es fácil para muchos de nosotros. En muchas ocasiones nuestras buenas intenciones, buenos deseos, nuestros sueños
pueden venir de parte de Dios, es cierto, pero otras veces no venir de parte de Dios. El que algo sea bueno no quiere decir que seamos nosotros los que tengamos que hacerlo, los que lo llevemos a cabo. Puede que lo tengamos claro, el hacer algo concreto para el Señor, incluso que hayamos pedido consejo a hermanos espirituales y nos hayan dicho, ¡adelante! En cierta forma eso es lo que le pasó a David. Él lo habló, quizás, muy probablemente este personaje que aparece aquí por primera vez, Natán, el profeta, probablemente era amigo de David. Pero ahora cuando David se acerca a él y le presenta su proyecto, es muy probable que Natán en este momento, versículo 3, no esté hablando como profeta, sino como un amigo. ¿Y qué le dice? Versículo 3, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. ¿Y cómo sabía Natán que Dios estaba con David en este proyecto, en esta empresa? ¿Quién se lo dijo? Y es posible que a veces tú y yo podamos emprender un proyecto, algo que queremos hacer para el Señor, incluso tengamos la aprobación de ciertas personas que consideramos espirituales, pero a lo mejor eso no es lo que Dios quiere para ti o para la iglesia. Recuerdo en una ocasión, hace ya muchos años, yo tenía 20 y pocos, y un hermano, un creyente, joven como yo, él era creo que un año mayor que yo, ya estaba casado, y él tenía una pasión por las cosas del Señor, él quería servir al Señor, por tanto un día me dijo que había decidido dejar su trabajo, coger a su esposa, creo que en ese momento ya tenían su primer hijo, y decidieron irse a otra localidad, a otro lugar a servir al Señor. Lo tenían claro. ¿Pero realmente aquello era del Señor? ¿Era algo bueno? No cabe duda, quiero servir al Señor, cojo a mi esposa, cojo a mi hijo y nos vamos a la aventura. Ya Dios obrará. ¿Pero realmente eso es de Dios? Yo, aunque todavía en ese momento era jovencito, recuerdo que le dije, oye, vale, pero una pregunta, ¿tu esposa está de acuerdo con eso? No, la esposa no estaba de acuerdo, pero él aún así siguió adelante. Yo siempre digo cuando aconsejamos a matrimonios, que cuando llega un momento en sus vidas donde tienen que tomar una decisión realmente importante, ¿vale? Que los dos, tanto él como ella como él, como matrimonio, estén viendo lo mismo. Que uno no diga, vamos a hacer esto, cuando el otro está diciendo, no, vamos por allí. Si vais a ir adelante, tenéis que estar los dos de acuerdo. Tenerlo claro como que eso es la voluntad de Dios. Aún así podemos equivocarnos, pero al menos hay ciertas garantías de que esto es algo que a Dios le agrada. Evidentemente nos podemos equivocar, sí, no pasa nada. Paramos y damos marcha atrás. Porque es posible que nos podamos equivocar. Fijaos, este joven tenía algo claro, quería servir al Señor, pero eso no eran los planes de Dios. Y como evidentemente tenía que ocurrir, poco tiempo después regresaron otra vez. Fueron conscientes de que aquello no venía de parte del Señor. David consideraba que esto era algo bueno. Y al parecer el profeta de Dios, no hablando el nombre de Dios, sino hablando en su propio nombre, dando su opinión, dijo, adelante, que Dios va a estar contigo. Y evidentemente, hermanos y hermanas, pues ocurrió lo que tenía que ocurrir. Versículo 4 al 7, se nos dice que aconteció que aquella noche, no a la semana siguiente, no después de unos meses, aquella noche vino palabra de Jehová a Natán el profeta, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová,
¿tú me has de edificar casa en que yo more, habite? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quienes haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Es decir, David le quiere construir una casa, un templo al Señor, pero el Señor le dice: por un lado, tú no me vas a construir ninguna casa. Y por otro lado, el Señor le dice: soy yo quien te va a construir una casa a ti. Interesante, ¿verdad? Si hay una palabra clave que encontramos en este capítulo 7 de 2 de Samuel, una palabra que nos va a ayudar mucho a entender lo que está ocurriendo aquí, esa palabra sería la palabra casa. Casa. En este pasaje, esta palabra hace referencia a tres cosas. Por un lado, la palabra casa hace referencia al lugar, al palacio donde vivía David. Por otro lado, también la palabra casa hace referencia al templo de Dios, esa casa que David quiere construirle al Señor. Pero por otro lado, en tercer lugar, la palabra casa hace referencia a la dinastía, a la descendencia, la familia del rey David. El Señor le dice claramente al rey, mira, versículo 5, segunda parte, dice: ¿tú me has de edificar una casa en la que yo more? Es interesante que el texto paralelo a este, bueno, el capítulo 7 y 8 de este libro, en cierta forma se vuelve a repetir casi palabra por palabra en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 17 y 18. Y allí en ese texto paralelo a este, el autor de ese relato de Primera de Crónicas nos dice en cuanto a lo que el Señor le declara a David: tú no me edificarás casa en que habite. Aquí en Samuel dice: ¿tú me vas a edificar una casa en la que yo habite? Y en Crónicas se dice: tú no me edificarás una casa. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le dice a David que los planes, los sueños, los deseos del rey no se van a llevar a cabo? ¿Por qué el Señor no quiere que David le construya una casa? Bueno, hay al menos tres razones que encontramos en los versículos que acabamos de leer. En primer lugar, Dios le recuerda a David, versículo 6, que él, el Señor, no está preocupado por tener que habitar en una tienda entre cortinas. Él no está preocupado. Desde el día en que los israelitas salieron de Egipto, en el único lugar donde Dios había manifestado, glorificado en medio de su pueblo, fue en esa tienda. Sí, en esa tienda de cortinas. Por tanto, en cierta forma, versículo 6, el Señor le está diciendo: yo no estoy preocupado por estar en una tienda. Además, en segundo lugar, el Señor le recuerda, versículo 7, que durante todo ese caminar de Dios con su pueblo, Él, el Señor, nunca pidió, nunca demandó que se construyera un nuevo templo. ¿Quién ha pedido esto? Para que tú me hagas ahora esta sugerencia. Uno se pregunta, ¿qué le hizo pensar a David que el Señor necesitaba un nuevo edificio? ¿Pensaría David que la adoración a Dios iba a ser distinta porque el arca estuviera en un edificio lujoso en vez de una tienda con cortinas? ¿Qué es más importante para Dios? ¿La apariencia
como decía un autor, la apariencia o la esencia. ¿A Dios qué le importa más? ¿Lo externo? ¿Lo que se ve? ¿Lo que tú y yo podemos aparentar? ¿O realmente lo que hay en tu corazón y en el mío? ¿A Dios se le puede limitar en un espacio? Hay una tercera razón que vemos en este pasaje, y es que si bien es cierto que la idea de construir un templo por parte de David era una idea buena, sin embargo, el Señor tenía en mente a otra persona que iba a ser el encargado de construir esa casa, ese edificio. El Señor le dice a David, mira, tú no me vas a edificar. Aquí no nos da ninguna razón el texto, aunque si vamos al texto paralelo, que también habla sobre este relato en 1 Corintios capítulo 22, el Señor le dice a David que Él no lo va a hacer, Él no va a construir un edificio, un templo, entre otras razones porque tú, David, eres un hombre de guerra. Y tienes las manos manchadas de sangre. 1 Crónicas, capítulo 22, versículo 8. O dicho de otra manera, mira, David, yo te quiero a ti para otra misión, que la sigues llevando a cabo. Yo me voy a encargar de otra persona para que haga ese trabajo. Tú no lo vas a hacer. ¿Qué respuesta más difícil para encajar, verdad? Que el Señor, en este caso, le diga a un rey que sueña con hacer algo grande para el Señor, hasta tiene la aprobación de un profeta, y ahora el Señor le dice, olvídate de tus sueños, olvídate de esos proyectos que te están pasando por la cabeza, olvídate. David, hermanos y hermanas, no hizo nada malo con desear construir una casa para que estuviera el arca de Dios. De hecho, el Señor lo elogió, reconoció que lo que David deseaba en su corazón era algo bueno. No lo vemos en este pasaje, pero si me acompañáis ahora sí al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 6, Segunda de Crónicas, capítulo 6. Allí tenemos uno de los discursos de Salomón, el hijo de David, que asumiría el papel de reinar en Israel. En Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 7, está hablando Salomón acerca de su padre, dice, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto al haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Se refería a Salomón, evidentemente. Pero fijaos, el Señor reconoció, versículo 8 al final, que David había hecho bien al haber tenido esto en su corazón. Dios, en cierta forma, le está dando un aplauso. ¡Chapó! Me gusta que mis hijos piensen de esa manera. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora bien, esto no es lo que yo quiero para ti. Hermanos y hermanas, a veces los noes, el no del Señor, no tiene por qué ser algo negativo. Podemos tener muy buenas intenciones al desear algo para Dios, pero eso no significa que el Señor tenga que decirnos, adelante con tus planes, me parece bien. A veces el Señor dice, pues mira, aunque lo que tú me estás proponiendo no es nada malo, todo lo contrario, es bueno, sin embargo,
no vas a ser tú quien lleve a cabo esa misión, ese ministerio, ese trabajo. El Señor le va a demostrar, versículos 8 al 17, que sus planes, los planes del Señor, siempre son mejores que los planes de sus hijos, que los tuyos o los míos. Dice versículo 8 de 2 de Samuel capítulo 7, que el Señor pues a través del profeta Natán le dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Es decir, aunque el Señor no permitió que David construyera un templo, sin embargo, el Señor le dice que, vale, no te voy a dar esto, pero recuerda que te he dado otras muchísimas bendiciones. A lo largo de tu vida yo te he demostrado que te amo, que he tenido misericordia para ti, pero no solamente desde este instante hacia atrás, sino en el presente y en el futuro te seguiré bendiciendo. No te preocupes si ahora no te permito hacer un templo, no te preocupes. Recuerda las cosas que yo sí te he dado, las cosas que sí te he concedido. Por ejemplo, versículo 8, el Señor le recuerda que David, ¿dónde estaba antes? Él se dedicaba a cuidar ovejas, y el Señor lo llamó de detrás del rebaño, dice versículo 8. Además, el Señor le proveyó una y otra vez de victorias sobre sus enemigos, versículo 9. Es decir, el Señor le dio a David prestigio, fama, éxito, buena reputación. En otras palabras, le dio un nombre grande, versículo 9. Además, versículo 10, el Señor le dice que le había dado un lugar donde su pueblo habitara, una patria. En cierta forma le está diciendo Dios. Además, a partir del versículo 11, el Señor le recuerda ciertas promesas que Dios va a hacer con David y con sus descendientes. El Señor le promete que le dará una casa permanente, es decir, una descendencia, una familia, por cierto, de la cual nacería el Mesías, el Hijo de Dios. Versículo 11, versículo 16, recuerda estas verdades. Además, el Señor le promete, versículo 12, versículo 13, versículo 16, le promete un trono firme, estable. La familia de David iba a tener una relación especial con el Señor, como la tiene un padre con su hijo. Versículo 14 y 15. Es verdad que a veces los hijos desobedecen, dice ahí versículo 14, y tienen que ser disciplinados por el Señor, corregidos. Eso es lo que va a hacer Dios con su pueblo una y otra vez, hasta el punto que llegará un día en que van a ser llevados a la cautividad por su desobediencia.
pero estos iban a seguir siendo hijos de Dios. El Señor iba a seguir dándoles su misericordia. Los va a disciplinar, sí, versículo 14, pero Él va a seguir dándoles su misericordia, versículo 15. Dios va a seguir siendo fiel a sus promesas. Es interesante que David veía mal que este Dios suyo estuviese viviendo en una tienda de cortinas. Pero el Dios que habitaba en este lugar le había dado innumerables bendiciones y promesas, tanto para él como para su nación. Evidentemente, una gran parte de esas promesas están enfocando, están señalando, haciendo referencia a un hijo de David, Salomón, que iba a ser el sucesor, el que iba a llevar a cabo muchas de estas cosas. Vale, pero otras de las promesas que aparecen aquí, hermanos y hermanas, están haciendo referencia exclusivamente a Cristo, al Mesías que había de venir. El Nuevo Testamento afirma de manera clara que la profecía de Natán que encontramos aquí recibió su fiel cumplimiento en la vida y misión de Jesús de Nazaret. Cristo es aquel hijo de David, a quien estas promesas señalaban, apuntaban. Él fue de la descendencia de David, como se van a encargar de recordarnos los autores, muchos del Nuevo Testamento. El mismo ángel Gabriel, como vimos en estos días pasados, recordando la Navidad. El ángel Gabriel se lo retiró a María, se lo repitió una y otra vez. Esta verdad que encontramos a lo largo de la Escritura, que el niño que nacería vendría de la descendencia de David. Y muchas de estas promesas, hermanos, se han cumplido, pero evidentemente el cumplimiento último de todas estas promesas tendrá lugar cuando venga la segunda venida del Señor Jesús. Cuando Cristo regrese, Él lo hará para reinar sobre el reino de David, para reinar en este mundo. Es por eso que son muchos los comentaristas, los autores bíblicos que consideran el capítulo 7 de Segunda de Samuel no solamente como el capítulo central más importante de este libro, sino muchos lo consideran el capítulo más importante o uno de los más importantes de todo el Antiguo Testamento. Incluso algunos van más allá y dicen que es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia, la profecía que encontramos en este capítulo. Ahora bien, el Señor le dice a David: tú no me vas a edificar una casa, no me vas a edificar un templo. Y hermanos y hermanas, ¿cómo reaccionaríamos nosotros cuando le pedimos algo a Dios y Él pues no nos da lo que le estamos pidiendo? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios no nos da lo que nosotros querríamos que nos diese? ¿Cómo reaccionamos cuando Él nos da un no como respuesta a nuestra solicitud? O cuando las cosas no se hacen como nosotros creemos que se deberían de hacer. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios, en vez de darme lo que yo he pedido para mí, se lo da a otro hermano, a otra hermana? Cuando yo se lo he pedido para mí. ¿Cómo reaccionamos cuando anhelamos tener un cargo, un ministerio, ejercer un don, una responsabilidad? Quizás a nivel eclesial, evidentemente estoy hablando, pero puede trasladarse esto a nivel laboral. Quizás en mi lugar de trabajo, espero que mi jefe pronto me cambie de puesto, me dé un lugar de más importancia, porque se ha jubilado fulanito y teóricamente ahora me corresponde a mí asumir ese cargo. Pero luego mi jefe me dice: no vas a ser tú vas a seguir en tu puesto. Para ese cargo tengo a otro. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como a nosotros nos gustaría que salieran? ¿Cómo reaccionó David ante esta situación, ante el no del Señor?
Es interesante lo que nos dice, si me acompañáis, el primer libro de Crónicas. Vamos nuevamente a Crónicas, pero en esta ocasión a Primera de Crónicas, capítulo 22. Primera de Crónicas, capítulo 2, porque ahí tenemos la reacción de David ante la negativa del Señor de permitirle construir un templo. Primera de Crónicas 22, versículo 2, dice: después mandó David que se reuniesen a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavación de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50. No 50 madera de cedro, no, 50, o sea, que no se podía contar la madera que había. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Es decir, hermanos y hermanas, David, cuando recibió la negativa del Señor, en vez de frustrarse, desilusionarse por la negativa del Señor, lo que hizo fue comprometerse en darle todo su apoyo, toda su ayuda a la persona que Dios había escogido para esta empresa, que no era otro que su hijo Salomón. David dijo: voy a cooperar, voy a hacer todo lo que está en mi mano para que esa persona haga bien su trabajo. David, en vez de quejarse, en vez de enfadarse, en vez de dar un portazo porque no se hacen las cosas a su manera, no, David todo lo contrario, él decidió arrimar el hombro. Vale, yo no lo voy a hacer. ¿Quién lo va a hacer, Señor? Aquel. Pues yo voy a estar a su lado, yo voy a ayudarle, yo voy a juntar mi hombro a su hombro para que esa carga sea compartida. Vaya ejemplo, hermanos. Qué precioso lo que Dios nos está diciendo a través de David. Él cometió muchísimos errores, ya hemos visto algunos y seguiremos viendo. Él fracasó en muchísimas cosas, pero aún así, recordemos, David era un hombre conforme al corazón de Dios, no perfecto, pero sí un hombre que había entendido plenamente lo que significa seguir a Dios. ¿Es así como actuamos tú y yo, hermanos y hermanas? ¿No es cierto que muchas veces tú y yo nos rebotamos, nos enfadamos porque no se hace lo que yo quiero, porque no se me da lo que he solicitado, porque no estoy en el lugar que yo merezco estar? Y no somos conscientes, nos olvidamos que cada uno de nosotros somos importantes, necesarios, todos somos útiles. El apóstol Pablo lo expresó muy bien en ese capítulo 12 de Primera de Corintios, cuando él recuerda que todos los miembros de un cuerpo, todos son necesarios, todos son importantes. Quizás, a lo mejor la mano le gustaría ser un pie en vez de una mano. Vale, eso es algo legítimo, que a ti te gustaría ser un pie en vez de una mano. Pero Pablo pregunta, pero vamos a ver, la mano no es importante. No necesitamos en este cuerpo la mano. Tu misión, tu labor es necesaria, hermano y hermana. Todos somos importantes. Unos tendrán una responsabilidad, otros tendrán otra. Pero todos somos necesarios. Y no tenemos por qué enfadarnos, ni molestarnos, ni rebotarnos cuando las cosas no se hacen como yo quiero. Todo lo contrario. A mí me gustaría estar aquí. Vale, yo no estoy. Está un hermano, está una hermana. Yo voy a ayudarle, voy a colaborar, voy a darle mi mano para que, si la necesita,
pues que la pueda utilizar. Esta fue la reacción de David. Un precioso ejemplo para nosotros, pero no solo esto, sino que además, en estos versículos 18 hasta el final, David decidió también mostrar su aprobación por medio de la adoración a Dios, reconociendo la soberanía del Señor. Vale, no voy a ser yo, va a ser mi hijo. Pero ahora que lo pienso, va a decir David, ¿realmente quién soy yo para que el Señor me utilice? Es lo que dice versículo 18, fijaos qué pregunta más hermosa. Dice David al Señor, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído aquí? En cierta forma David está diciendo, Señor, yo no merezco tu bondad, tu misericordia, tu amor, ese que constantemente estás derramando sobre mí, sobre mi familia. ¿Hablamos tú y yo así, hermanos y hermanas? Reconocemos la grandeza de Dios, reconocemos que nada de lo que tenemos realmente lo hemos obtenido porque lo merezcamos, sino que ha sido por la gracia de Dios. Incluso nuestros dones, nuestros ministerios. A lo largo de la Biblia encontramos confesiones como esta, la de David. Hay muchas, aunque a mí enseguida cuando miraba este texto me vino a mi mente una mujer llamada Ruth, una extranjera, una moabita, que fue a trabajar a Israel. Y un empresario resulta que le ofreció un buen trabajo con un buen contrato. Y esta mujer, nos dice el texto bíblico allí en el libro de Ruth, dice que ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué? ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos siendo yo una extranjera? Yo no me merezco esto. ¿Por qué? ¿Por qué se me da tantas cosas buenas? Muchas veces tú y yo le hacemos esta pregunta al Señor, pero desde otra perspectiva. Le preguntamos, ¿por qué, Dios, tú me das cosas malas? ¿Por qué he perdido el trabajo? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo estos problemas? Muy pocas veces, no sé si alguna vez, quizás tú y yo, cuando el Señor nos ha bendecido, nos ha colmado de grandes y ricas bendiciones, yo no sé cuántos de nosotros alguna vez le ha preguntado al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tú me has dado unos hijos maravillosos? ¿Por qué me has dado una esposa, un esposo que no tengo palabras para describirle? ¿Por qué el Señor me ha dado una iglesia tan hermosa? ¿Por qué el Señor tú me has dado una salud estupenda, una salud robusta, cuando hay tanta gente que está enferma, delicada? ¿Por qué el Señor tú me colmas de bendiciones? ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos si yo no merezco absolutamente nada? Ya, pero es que eso es la gracia. La gracia de Dios es un regalo que no merecemos. Pero aunque no lo merecemos, Dios dice, te lo doy por mi gracia, porque te amo, porque tú para mí eres especial. Así pensaba Ruth, pero también David, con esta pregunta, versículo 19. David no podía entender en estos últimos versículos cómo es que el Señor procede con tanta misericordia, cómo es que el Señor me colma de tantas bendiciones. Fijaos lo que él declara ahí en el versículo 19. Versículo 19, David dice, y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Y fijaos lo que pregunta, ¿es así como procede el hombre, Señor Jehová? En el texto paralelo a esta, allí en Primera de Crónicas 17:17, en cierta forma lo que está preguntando David es, Señor, ¿cómo es que tú me puedes mirar a mí y ver a una persona excelente? O sea, toda la gente que conocía a David lo consideraba una maravilla. Todos le amaban, todos le aclamaban. Claro, si él se comparaba con mucha de esa gente, pues qué grande que soy. Pero cuando él se mira en el reflejo, cuando él se mira
en lo que Dios quiere para él, se da cuenta de lo pequeño que es él ante el Señor. Él no puede entender, no puede comprender cómo el Señor puede mirarle y verle una persona excelente, nos dice allí Primera de Crónicas 17:17. Quizás fue esto lo que le llevó a escribir el Salmo 103, por ejemplo, cuando allí el salmista, el rey David, dice que el Señor no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. El Señor no nos trata como nos merecemos. ¿Por qué? Bueno, sigue diciendo ahí el salmista, porque Él conoce nuestro origen, recuerda que somos polvo. Salmo 103, versículos 10 y 14. Qué diferente es la manera de proceder de nuestro Dios. Qué distinta a la tuya o a la mía. Aunque a veces le ofendemos, aunque a veces le damos la espalda, sin embargo, Él siempre nos busca para reconciliarse con nosotros. Es interesante que aunque este capítulo comienza con David enfadado, porque está enfadado, ¿por qué? Por la condición en la cual se encuentra la casa de Dios. Pero si comienza enfadado, el capítulo termina con un David humillado ante la grandeza de Dios. ¿Qué sueños tenemos para hacer para Dios, hermanos y hermanas? ¿Qué cosas deseamos? ¿Qué cosas grandes hay en tu corazón o en el mío para ofrecérselas a Dios? ¿Hay algo en nuestro corazón, algún deseo sincero, algo que queramos realizar para Él? Por cierto, es bueno recordar que puede que tú y yo estemos haciendo cosas buenas para Dios, pero que esas cosas el Señor no nos haya pedido que las hagamos. Es una frase que una vez escuché. Tú y yo podemos hacer cosas buenas para el Señor, aunque el Señor no nos haya pedido que la hagamos. Y tenemos que tener cuidado. ¿Dios te ha pedido que hagas lo que estás haciendo ahora? Aunque sea algo bueno, ¿Dios te lo ha pedido? Recuerda que los buenos deseos, las ideas brillantes, aunque algunas veces puedan venir de parte de Dios, otras no. Y necesitamos mucho buscar la dirección, la voluntad de Dios para que éstas realmente se ajusten a sus propósitos. En este texto que hemos leído y que en cierta forma nos preparan para participar de la mesa del Señor. Este texto, como ya he dicho, las promesas que Dios le dio a David hallan su fiel cumplimiento, no en Salomón, sino en el Mesías que habría de venir, Cristo Jesús. Juan en su Evangelio diría que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó quiere decir puso su tienda, literalmente puso su tienda entre nosotros. En cierta forma Juan nos está recordando que aunque el templo era algo importante, no cabe duda, ese templo al final fue destruido. Pero ese templo en cierta forma era una sombra de lo que habría de venir, de otro templo que no era otro que Cristo Jesús. Es por eso que cuando aquella gente se admiraba por aquel edificio tan hermoso, Jesús dijo, destruid este templo. Y no se refería a ese edificio, se refería, dice el texto, a su cuerpo. Destruirlo y en 3 días lo levantaré. Es decir, Jesús le estaba recordando que Él iba a resucitar. Iba a ser destruido, pero iba a resucitar. Y luego también Juan nos irá diciendo que gracias a la resurrección de Jesús,
Ahora todo aquel que cree en Él, cree en el Padre, pues el Padre y el Hijo vienen a morar en nosotros, dirá Juan capítulo 14, versículo 23. Es decir, por medio del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu habitan en nosotros. Nosotros somos morada, templo del Espíritu Santo. Tremendo. Eso a mí me cuesta mucho, hermanos y hermanas, entender lo que el apóstol Pablo dice allí en su primera carta, capítulo 6, primera carta a los Corintios. Que Dios habita en nosotros, somos un templo. Pero además, también dirá Pablo en su primera carta a Timoteo, como Pedro en su primera carta, que la iglesia de Cristo, en la iglesia de Cristo está la morada de Dios. La casa de Dios es la iglesia. Nosotros, dice Pedro, somos piedras vivas que participamos, que pertenecemos a una casa espiritual. Nosotros no necesitamos un edificio para que el Señor muestre su gloria en medio de su pueblo, aunque un edificio físico como este es importante y es toda una bendición, no cabe duda. Pero hermanos y hermanas, tenemos que recordar que las promesas que encontramos aquí son promesas también para ti y para mí. Un día Cristo volverá y su segunda venida no tiene nada que ver con la primera, en la cual Él, como hemos recordado estos días, nació en un pesebre de manera humilde. Él volverá a venir y de manera humilde, pero vendrá como lo que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y vendrá para reinar. Pero antes de que eso ocurra, es necesario, amigo y amiga que me estás escuchando en esta mañana, aquí de manera presencial o más tarde a través de las redes sociales, para que Cristo reine en tu vida. Cuando Él regrese nuevamente a la tierra, primeramente es necesario que tú ahora, antes de que eso ocurra, tú le invites a tu corazón para que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Y no solamente el Señor y Salvador, sino también la persona que reine en tu vida. Él para eso vino, para ser tu Rey. Él quiere morar en ti. Por tanto, no dejes pasar este día sin haberle pedido al Señor Jesús que Él haga esto en tu corazón, en tu vida. Pues que el Señor bendiga esta palabra en cada uno de nosotros.